hermanos? Es Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7, los versículos 14 al 16. Isaías 7, 14 al 16. También está aquí en la pantalla, hermanos, el Seminario Bautista Panamericano. Comenzamos el 19 de enero. Los que quieran inscribirse, cuesta $30 cada módulo. Son 9 módulos, 3 años de estudio. Con esos $30 usted tiene, hermanos, derecho a los materiales, a un libro por cada módulo. El seminario, hermanos, no tiene realmente el interés de lucro económico, no. Lo que queremos es capacitar a todos los que quieran entenderse en teología para servir mejor o conocer un poco más. Así es que están invitados a inscribirse. Isaías capítulo 7 del 14. Hermano Ivancito, hermano Iván, quisiera que pongas las citas bíblicas en este mensaje. Hay personas que vienen por primera vez, tal vez no trajeron Biblia y necesitamos que vean las citas bíblicas. Puestos todos de pie, Isaías capítulo 7. Voy a ser breve en el mensaje. Les comento que nuestra iglesia tiene un ministerio en la cárcel y el culto es a las 3 de la tarde y me invitaron ahora a predicar allá en la cárcel, así es que tenemos que correr. Hoy en la noche también tenemos servicio en la ciudad de Baños, así es que si pueden visitar. Y también hay servicio en Píllaro, si gustan visitar, en las iglesias que están afuera, pueden visitar, hermanos. La semana anterior estaba en Baños y me invitaron a la cena y les dije, hermanos, no voy a poder porque estoy en la cárcel. No, predicando en la cárcel. Ahí se asustaron, pero bueno. Listos, Isaías 7 del 14 al 16, vamos a ver todos a una sola voz, pausadamente, a la cuenta de 3, Isaías 7 del 14 al 16. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los reyes que tú temes será abandonada. Ahí mismo, si pueden abrir en Isaías 9, del 6 al 7. Son profecías de la venida de Cristo por el profeta Isaías, aproximadamente cerca de 800 años antes de la venida de Cristo. ¿Y por qué les voy a hacer leer esto? Porque es interesante que sepamos por qué celebramos la Navidad. Isaías 9, 6 al 7, a la cuenta de 3, 2, 3. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Si avanzan un poquito hasta Miqueas capítulo 5 y el verso 2. Miqueas 5, 2. Miqueas capítulo 5, verso 2. Si está Miqueas en la Biblia, hermanos, les cuesta trabajo. Miqueas 5, 2. A la cuenta de 3 también, todos. 2, 3. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miren, ahí nomás, hasta el 2 nomás, ya está profetizado más cerca. La primera profecía está en el mismo Génesis. Si pueden ver Génesis capítulo 3, verso 15. Génesis capítulo 3, verso 15. Ese es fácil encontrar, hermanos. Génesis 3:15. A la cuenta de 3, 2, 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bueno, y ahora vamos a Mateo capítulo 1. Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Desde el versículo 18 hasta el 25, aquí vamos a alternar la lectura. Un versículo lo va a hacer su servidor, otro la iglesia. El primero su servidor, el siguiente la iglesia. Mateo 1 del 18 al 25. La palabra de Dios dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, todos, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Permítame hacer una corta oración. Señor amado, quiero pedir tu guía esta mañana. Quiero que tu iglesia sea bendecida con el mensaje de tu palabra. Señor, eres tú la persona que debe ser honrada y glorificada, no el predicador. Y Señor, que entendamos las verdades que están en tu palabra, el propósito de tu venida. Señor, dejo el mensaje en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, por favor. Hermanos, quizás más de una vez usted se ha preguntado por qué celebramos la Navidad del 25 de diciembre. Realmente no se sabe el día, el mes ni el año exactos. En la Biblia no está. La historia tampoco lo registra. Pero ¿por qué celebramos el 25 de diciembre la Navidad? Muy fácil, hermanos. En el año 247 después de Jesucristo, el emperador Aurelio en Roma separó el 25 de diciembre para celebrar el día del sol naciente. ¿Por qué razón? Porque se creía que el 25 de diciembre es el día más corto del año y es cuando la Tierra está más cerca del Sol. Ellos creían que era el 25 de diciembre. Científicamente está comprobado que el día más corto del año ahora es el 21 de diciembre. Entonces los romanos, como eran paganos, eran idólatras, subían a las colinas y encendían llamas, ¿no? Hacían ahí fogatas para adorar al sol. Y pensaban que esas fogatas le calentaban al sol y nunca dejaría de dar calor y alumbrar. Lamentablemente, como eran fiestas paganas, pues se hacían cosas pervertidas. Había mucha inmoralidad en esas fiestas paganas. Y esto continuó por algunas décadas. Hermanos, en ese tiempo los cristianos eran perseguidos. Se reunían secretamente en catacumbas, en túneles. Ahí se reunían. Si eran descubiertos, eran llevados al circo romano y morían en las fauces de los leones. Conocemos la historia. Hermanos, pero es increíble que el apóstol Pablo, que llegó a Roma, es el que empieza a evangelizar Roma. Prisionero como estaba, nunca le impidieron hablar de Jesucristo. Como los soldados eran los primeros que le escuchaban, muy pronto dice la Biblia que el pretorio romano, toda la cúpula del ejército ya conocía de Cristo. Después la gente sencilla, los esclavos, los empleados hablaban a sus amos y empezaron a conocer de Cristo. En el año 311 después de Cristo, Constantino, más o menos 311, 336 posiblemente, probablemente, el emperador hace que la fe cristiana, los cristianos puedan ejercer libremente su fe. Es más, Constantino decreta que el cristianismo debe ser la religión oficial de Roma.
Y para ser ciudadano romano tiene que ser cristiano. Es como si usted quisiera tener la ciudadanía norteamericana y el requisito principal es que sea cristiano. Hasta de hipócrita se haría cristiano usted, ¿no es cierto? Y así fue, y la gente entraba, y dice que el bautismo, la historia dice, eran por miles de personas. Y de ahí nace incluso el bautismo por aspersión, porque en vista de que eran miles de personas y no podían bautizarles por inmersión, hermanos, en ese tiempo tomaban ramas y ponían agua y era en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo el que le caía agua estaba bautizado y era cristiano y era romano. Entonces, hermanos, como los cristianos ya tienen libertad para predicar, se dan cuenta que el 25 de diciembre había ganado terreno y había ganado la inmoralidad de Roma. Los cristianos entonces el 25 de diciembre empiezan a celebrar el día del Hijo de Dios, la verdadera luz del mundo, el Hijo de rectitud, para contraponerse a la fiesta pagana del sol. Hermanos, y es increíble que esta fiesta los cristianos le van ganando hasta el día en que se pierde la fiesta pagana del sol y queda, hermanos, instituido el 25 de diciembre el nacimiento de Cristo. El 25 de diciembre se recuerda el nacimiento de Cristo, aunque no es la fecha, aunque no sabemos el año ni el mes, pero hermanos, nació en Roma, contraponiéndose a una fiesta pagana. De ahí en adelante todo el pueblo cristiano recuerda el nacimiento de Cristo el 25 de diciembre. No importa la fecha, no importa el año, el asunto es que bíblicamente Él vino, Él nació y es la influencia más grande que cualquier líder mundial, científico, filósofo, etcétera, dentro de la humanidad, 2000 años. Miren, científicos, filósofos, no sé, tanta gente culta ha venido, ha pasado, se ha ido y ni siquiera lo recuerdan. Pero Cristo sigue siendo la influencia para toda la humanidad. Esa es la manera como celebramos la Navidad. Pero hace 2000 años, el Señor Jesucristo vino aproximadamente hace 2000 años. Y cada Navidad lo que estamos celebrando es el nacimiento de Cristo. Navidad de hecho significa nacimiento, natividad, nacimiento. Yo les he hecho una pregunta estos días que he estado predicando en algunos lugares. Si el 25 de diciembre estamos celebrando el nacimiento de Cristo, el cumpleaños 2000 de Cristo, le hago una pregunta, hermano. Cuando a usted le invitan a una fiesta de cumpleaños, ¿quién lleva los regalos? ¿Quién da los regalos? ¿Los invitados o el cumpleañero? ¿Y por qué le pedimos a Jesús? ¿Y qué le vas a pedir a Jesús? ¿Y qué le vas a pedir al niñito en esta Navidad? ¿Por qué? Hermanos, esta Navidad tenemos que cambiar, hermanos, los esquemas y pensar que Él se merece el regalo. Pero ¿cuál es el regalo? Debería ser nuestra vida, debería ser nuestro testimonio, nuestro compromiso, vivir en santidad. Debería ser el mejor regalo porque Él, quien vino a morir en la cruz, quien murió por el perdón de nuestros pecados. Cristo nació, Cristo predicó, no solamente cuando era adolescente, de joven, comenzó un ministerio a los 30 años, un ministerio de 3 años, fue muerto en la cruz a la edad de 33, resucitó al tercer día, pasó 40 días y 40 noches aquí después de la resurrección, enseñando sobre el reino y la salvación de las almas, ascendió. Y dice la Biblia que está sentado a la diestra del Padre y el Padre le dio toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Cristo es la máxima autoridad. No hay otra autoridad más. Él es el que va a juzgar vivos y muertos. Él es el que da vida eterna. Él es el que salva. Él es el que nos libra de la condenación. Eso estamos recordando a este personaje. Hermanos, ¿sabe usted realmente quién es Jesús? Perdóneme que usted no sabe, más sabe de Papá Noel, más sabe de regalos, más sabe de fiestas del árbol de Navidad, más sabe de compromisos. ¿Sabía usted que esta época es donde más suicidios hay?
donde la gente más se emborracha, donde más adulterio y fornicación hay, y celebrando a Jesús, al Salvador de la humanidad. ¿No le parece que es incorrecto? Gente que desde ya, pensando en un materialismo salvaje, porque no hay otra cosa, ya está endeudada por meses y por años enteros para cumplir con los hijos, para cumplir con la esposa, el esposo, los ahijados, el compadre, los vecinos. ¿Es eso la Navidad? Cenas en donde se gastan miles de dólares y gente muriéndose de hambre afuera. Cenas con disfraces y disfraces obscenos. Mujeres semidesnudas celebrando la Navidad. ¿Les parece que es correcto? ¿Creen que el cumpleañero se siente feliz con todas estas cosas? ¿Sabe por qué la gente hace esto? Porque no sabe realmente quién es Jesús. Jesús para la humanidad es un objeto de diversión el día de hoy. Es un objeto de gasto, de fiesta, pero no de adoración, no de gratitud. ¿Sabe realmente quién es Jesús? Vaya a Marcos capítulo 2. Marcos 2, del 1 al 12. Rápidamente, no me voy a detener mucho en las citas bíblicas. Pero Jesús empieza su ministerio. Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en la casa de ¿quién? Del apóstol Pedro. Pedro no era una persona pobre. En ese tiempo era el más rico. En ese tiempo tener el oficio de pescador era como un gran comerciante ahora. La casa de Pedro es inmensa. Y allí está predicando Jesús. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Miren, muchos buscan a Jesús solamente por milagros, por favores. Ese es un Cristo ídolo. Cristo no vino por un carro, por una casa. ¿Qué me vas a dar en Navidad? No, vino por algo más importante, la salvación de su alma. Su alma no puede ser comparada ni con el automóvil más costoso, ni la propiedad más costosa. Cristo vino por eso. No vino por una simple cosa material que aquí se queda. Nada se va a llevar cuando usted muera. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Estos son amigos. Le traen a los pies de Jesús. En la mañana tuve que limpiar botellas y hasta vómito de borrachos aquí, hermanos, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay gente celebrando de esta manera la Navidad y les van cargando en andas. Los verdaderos amigos les traen, hermanos, a los pies de Jesús. Y al ver Jesús, verso 5, al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. La fe de ellos. ¿Qué clases de amigos tienes? Debe ser amigos con fe en Cristo Jesús. Y al ver la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Antes de buscar el favor de Dios, Señor, sáname, Señor, dame, Señor, compóme, perdóname, Señor, perdóname. Antes de sanarle, Él vino a perdonar los pecados. En el verso 6 y 7, esto es lo interesante. ¿Quién es Jesús? Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Significa que pensaban, no hablaban, estaban en sus pensamientos. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo quién? Dios. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Sabe usted quién es Jesús? Realmente es Dios. No es el flaco, no es el profeta, no es el buen maestro que hubo, no es la buena persona, es Dios. Porque solamente Él puede perdonar pecados, no las ofensas a Él, sino las ofensas que usted le hizo a los demás. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús sabía lo que estaban pensando. Solo Dios tiene esta característica divina, nadie tiene, nadie. Solo Él conoce los pensamientos, hasta las intenciones con lo que hace las cosas. Él sabía lo que estaban pensando y les dice: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? ¿Sabe qué es más fácil?
decirle, toma tu lecho, levántate y anda. ¿Sabía usted que Satanás puede hacer sanidades? ¿Sabía que Satanás hace milagros? ¿Sabía que la Biblia dice que se hace pasar por Dios y se siente en el puesto de Dios para engañar a aquellos que no conocen la palabra? ¿Sabía que Satanás hace señales y prodigios? Pero Satanás no perdona los pecados. Satanás sana y condena el alma de las personas. Satanás hace favores, pero condena el alma. Por eso es que el Señor Jesús hace lo primero: tus pecados te son perdonados. El resto viene por añadidura. Levántate, toma tu lecho y anda. Mires, mucha gente puede ser sanada, pero algún día va a morir. El asunto es a dónde va. Todos estamos seguros que algún día vamos a morir, pero ¿sabe dónde va después de que muera? Por eso es que el Señor estaba interesado en su alma más que en su cuerpo. Tus pecados te son perdonados. En el verso 10 dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Qué hace Dios? Perdona los pecados. Para eso vino Cristo. Para eso vino Cristo. Lucas capítulo 7, versículo 36 al 50. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Miren, los fariseos era la secta, la religión dominante de aquel tiempo. Era la mayoría. Ahí estaba la gente prominente en la política, en la economía, en lo religioso, en lo social. Esos eran los fariseos. Ahí estaban los escribas, los que desconocían la palabra de Dios, los que le hicieron un legalismo de las cosas de Dios. Pusieron cargas que ni siquiera ellos podían llevar. Esos eran los fariseos. Y un fariseo le invita a Jesús a comer. ¿Pero por qué le invita? ¿Lo hizo de buena gana? No lo hizo. Y vamos a ver por qué. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro de perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, otra vez cavilaba en su mente, en su corazón, y ya me imagino con el sarcasmo viéndola así y pensando entre sí, haciendo una cara de no le creo. Si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, esa pecadora, sucia, cochina, esa ramera. Si fuera el Hijo de Dios, ¿por qué anda con esa gente? Para eso vino Cristo. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo. Y un mundo de pecadores. Para eso vino Cristo. No vino por un grupo exclusivo de religiosos, vino para salvar el pecado de todo el mundo. Entonces respondiendo Jesús en el verso 40 le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos amará más? ¿El que le debía 500 o el que le debía 50? A los 2 le perdonó. ¿Quién amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Rectamente has juzgado. Es triste cuando uno habla de Cristo, dice, yo no he hecho mal a nadie. Yo no he matado. Yo no he robado. Pero con tu boca, ¿cuánto daño has hecho? Con tu orgullo, con tu prepotencia, ¿cuánto daño has hecho? Con tus malos pensamientos, con tus malos deseos, ¿cuántos daños has hecho?
A veces solamente le apuntamos a la cara al que está mal ya, al extremo. Pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Para el Señor, grande o pequeño pecado es pecado. Le hago una pregunta. ¿A quién catalogaría usted como ladrón? ¿Al que se roba $1,000 o al que se roba $10? ¿Ah? Los dos son ladrones. El uno porque se roba 10 y el otro porque se roba 1,000. ¿A quién le cataloga usted como alcohólico? ¿Al que se toma una botella o al que se toma una copa? Los dos. Perdóneme. ¿A quién le cataloga infiel? ¿Al que tiene 10 mujeres o al que tiene una? Los dos. Ah, pastores, que los excesos son malos. Eso es la voz del diablo. Hermano, y mientras más pecador eres, más amor vas a mostrar al Señor. Por eso lo que dicen que no necesitan de Dios, no le buscan a Dios. Son autosuficientes, más creen que ya tienen ganado el cielo. Y le dice el Señor en el verso 44, y vuelto a la mujer dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para tus pies. Jesús no fue bien recibido. Era costumbre de los judíos recibirle, hermanos, ahí con un recipiente con agua para que se laven los pies. En ese tiempo no había adoquines, no había pavimento, no había empedrado, no había aceras, no había nada. Usaban, hermanos, nada más unas chancletas. Eso era todo. Y venían empolvados y les daban agua para el pie. No le dio a Jesús. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y me lo has enjugado con sus cabellos. No me diste beso. Era costumbre de los judíos dar un beso como señal de bienvenida, que es aceptado. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Hermanos, ponían aceite, les ungían especialmente en la frente, hermanos, como señal de que era una persona importante, de que tenía derecho de entrar a esa casa. No me ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque ama mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, otra vez, ¿qué le dijo? Tus pecados te son perdonados. No le dijo, te voy dejando un regalo por Navidad. No, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron entre sí a decir, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz, porque confiaste en mí, porque ahora te sientes perdonada, te has salvado de la condenación, te has librado de la condenación. Y es una de las mujeres que después siguió y sirvió a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este que también perdona pecados? Solo Dios. En Lucas capítulo 9, los versículos del 7 al 9. Lucas 9 del 7 al 9. Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba ¿qué? Estaba perplejo. Herodes estaba, porque decían algunos, Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían, Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. ¿Quién mismo es Jesús? ¿Juan resucitado? ¿Elías? ¿Un profeta? ¿Quién es para usted? Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este? ¿De quién oigo tales cosas? ¿Y procuraba qué? ¿Y procuraba qué? Hermanos, debemos procurar verle. Debemos procurar conocer a Jesús. Eso es lo que debemos procurar como personas necesitadas de perdón. Pero lo que procuramos de Él es solamente, hermanos, buscar favores, milagros, cosas sobrenaturales. Anda a los pies de Él, procura verle para que te perdone los pecados, porque para eso vino. En Marcos, en el capítulo 4, los versículos del 35 al 41. Marcos 4 del 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado.
Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cuántos tienen a Cristo en su vida? Cuando están en problemas, porque están amedrentados. ¿Creen que la barca se iba a hundir estando Jesús ahí? ¿Acaso no tiene a Cristo en su vida? El Espíritu Santo no mora en usted cuando lo invitó como Señor y Salvador. ¿Por qué cree que Dios le va a dejar hundirse? Si usted se hunde es porque le falta la fe, porque no tiene a Cristo en su vida, no está en su barca, en la barca de su vida. ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? ¿No me tienes confianza? ¿Sabe lo que es la fe, hermanos? Qué pena que la gente ha asociado la fe con milagros, sanidades, favores. No, la fe es la confianza en la palabra de Dios y su fidelidad. Tómese esa agüita, pero tómese con fe. Póngase una piedrita acá, pero póngase con fe. Vaya a tal lugar y pida con fe. Hermano, eso se llama superstición. La fe es la confianza en la palabra de Dios y la fe es la confianza en la persona de Cristo Jesús. Eso es fe. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús para usted? Mire las cosas tremendas que puede hacer. Y obedecen. ¿Sabe, hermanos, dónde estamos seguros? Junto a Jesús, junto a Él. Porque Él puede, hermanos, hacer verdaderos milagros. Y nadie puede hacer las cosas que Jesús hace. Eso le dijo Nicodemo. Sabemos que vienes del cielo, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer. Nadie es nadie. Y he predicado de esto, hermanos. Y cuando la palabra dice nadie es nadie, nadie supera lo que Cristo puede hacer. Es la máxima autoridad. Fue el plan del Padre enviar a su Hijo para hacer todo esto. En Marcos, en el capítulo 6, los versículos del 1 al 3. Jesús en Nazaret. Salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Hermanos, Nazaret era un pueblo pequeño, todo el mundo se conocía. En los pueblos pequeños todo el mundo se conoce. Mire, cuando yo voy a visitar la iglesia de Tizaleo, yo conozco a la mayoría. Primero por historia, primero por ancestros. Cuando voy, hermanos, para otra ciudad pequeña, todo el mundo se conoce, los apellidos, los fulanos, todo el mundo se conoce. ¿Creen que no le conocían a Jesús porque vivió en Nazaret? Desde los 12 años hasta los 30 años. Dice la Biblia que era carpintero como su padre. Ay de los que dicen, como no aparece en la Biblia, desde los 12 hasta los 30, es que se fue a la India. Ahí aprendió levitación, ahí aprendió exorcismo, aprendió sanidad. Qué tontería, no sé de dónde sacan eso. ¿Cómo que Dios necesita aprender a los humanos esas tonterías? Él tiene todo el poder. Y dice aquí la Escritura: Jesús salió de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Es lo primero que hacía. Predicaba la palabra y por añadidura hacía milagros. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Quién es este? ¿De dónde salió? Pero mira, si es el hijo del carpintero, mira lo que dice aquí. ¿Y qué sabiduría es esta que les daba? Y estos milagros que por sus manos son hechos. No es este, mire, no es este el carpintero. Era carpintero. En ese tiempo, hermanos, no había arquitectos, ingenieros. Ser carpintero era una profesión que daba dinero, así como el pescador. Era carpintero. Hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él.
Mucha gente, hermanos, cuando oye de Jesús se escandaliza de Jesús. Cuando le quieren hablar de Jesús se escandalizan de Él. Por eso es que salió pronto de ahí, dice, y nadie puede ser profeta en su propia tierra. Decimos que creemos en Dios, pero rechazamos el mensaje de Jesús y preferimos ir tras otras cosas que no son Jesús, que no son Dios. Qué tremendo. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Hasta se escandalizaban. La gente le quería conocer, procuraban verle. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Qué dice la Biblia y la gente quién es Jesús? Mateo capítulo 16. Mateo 16, desde el 13 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Miren lo que pensaba la gente. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, y les pregunta a ustedes, y vosotros, iglesia que están aquí reunida, ¿quién decís que soy yo? ¿Quién es Cristo para usted? ¿Un sencillo, simple profeta? ¿Un curandero? ¿Un buen predicador? ¿Un gran maestro? ¿Famoso? ¿Un loco? ¿O realmente es Dios? ¿Quién es para usted? ¿Quién es? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mire cómo la gente cree de Jesús. Por eso es que cuando la gente no sabe quién es Jesús, le da más valor a otras cosas que a Jesús. Más valor. Juan capítulo 20 y el verso 31. Juan 20, 31. Uno de los apóstoles, el que escribe el Evangelio de Juan, su discípulo amado. No era Santiago, era Juan. Juan 1. Perdón, Juan 20, 31. Juan 20, 31. Dice, pero estas cosas se han escrito, todo lo que esté en la Biblia, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Todo lo que ve en la Biblia fue escrito para que la gente sepa quién es Jesús. Por eso la Biblia dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Fueron escritas para que crean en Él. Ahora sí vamos a Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es Jesús? No lo que dice esta denominación, ni la de más allá, ni la del centro, ni la de otro país. ¿Qué dice la Biblia? Juan 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. La palabra verbo, logos, hermanos, está diciendo, está hablando de Jesús, del Hijo de Dios. Quisiera que cambie la palabra verbo por Jesús y volvamos a leer. En el principio era, y Jesús era, era Dios. Era Dios. Jesús es Dios. Y mire lo que dice el verso 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne en la persona de Jesucristo. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Miren, se cuenta una vez que se topan en un hotel un pastor cristiano y un hindú. Y el hindú le preguntaba, ¿y cómo eso de que Padre, Hijo y Espíritu Santo? Yo no entiendo. Y le explicaba con la Biblia y no había manera de que entienda Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hasta que mientras caminaban por los jardines de ese hotel bien grande, sin darse cuenta el hindú pasó dañando un hormiguero ahí. Es una pequeña montañita de tierra.
Y las hormigas se dispersaron, y como los hindús aman a los animales, por eso no se comen ni a las vacas, porque piensan que es la tía o la abuelita. Oh, y dice, y ahora yo no quise dañar ese hormiguero, y cómo les hago comprender a las hormigas que no lo hice a propósito. Y el pastor le dice, si quieres que las hormigas te entiendan, tienes que hacerte hormiga. Es la única manera. Eso es lo que hizo Dios. Dios es espíritu, y los que le aman deben amarle en espíritu y en verdad. Y Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo para que le podamos entender nosotros quién es Dios. Y era necesario que Cristo muriera, padeciera en la cruz, muriera, resucitara, ascendiera a los cielos, para que ahora el Espíritu Santo venga sobre cada uno de los miles de millones de creyentes. Ese es el milagro. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios habitó entre nosotros hace 2000 años. Esto es glorioso. Esto es maravilloso. Ese es Jesús. Y a ese estamos celebrando esta Navidad. Quiero sacarle de la mente los focos, quiero sacarle de momento los regalos, el pavo. ¿Qué tiene que ver el pavo? El pollo que se comieron aquí. Los regalos, los compromisos, la borrachera, ¿qué tiene que ver todo esto? El apóstol Pablo hizo una declaración preciosa. Vaya a Colosenses, capítulo 1. Colosenses 1, del 15 al 20. Colosenses 1, del 15 al 20, dice la Escritura, Él es, ¿quién? ¿Quién es Él? Jesús. Es la imagen del Dios invisible. ¿Ya entendió? Aquel verbo se hizo carne. Y vimos la gloria del Padre. ¿En quién? En Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Está hablando de Cristo Jesús. Es que no es un simple profeta, no es un simple maestro. La Biblia está diciendo que Jesús es Dios, tiene divinidad. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga ¿qué? Lea esta palabra, la preeminencia. La palabra preeminente es el más que más. Nadie es superior a Él. Nadie es más preeminente que Cristo, hermano. Por favor, entienda. No le ponga otra cosa más que Él. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Nadie es más santo que Él. Nadie tiene más divinidad que Él. Nadie. En el 19, por cuanto agradó al Padre. ¿Qué le agradó al Padre? ¿Están leyendo? Que en Él avistase ¿qué? Toda la plenitud de Dios, toda, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él es el preeminente, el más que más. En Él habita toda la deidad, la divinidad. Por Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Ahora entenderán por qué Él dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay más autoridad que Él. Colosenses capítulo 2 y el verso 9. Colosenses 2:9. Dice la Escritura: porque en Él habita corporalmente toda ¿qué? La plenitud de la deidad. A ver, ¿cuántos creen en Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Hay más divinidad que Padre, Hijo y Espíritu Santo? Nadie es divino. Nadie más. Si pone otra persona, ya no hablamos de Trinidad, sino de ¿qué? De cuarteto. Y no hay cuarteto, hermanos. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si usted le pone divinidad a otra cosa, usted está en contra de Dios. Es una herejía. Romanos capítulo 1. Ya estoy terminando, hermanos.
Romanos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, quien fue declarado ¿qué? Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Quién es Jesús? El Hijo de Dios con plenos poderes. No hay más. Mire, si usted quiere hacer un evento social, vamos a hacer un evento cultural, y para evitar desmanes usted necesita el resguardo de la policía. ¿A quién dirige usted el oficio de la policía? ¿Al general de la policía o al simple policía? ¿A quién dirige? Pues al general. Igual, hermanos, cuando usted quiera algo, vaya al general, vaya a la primera autoridad, vaya a Dios. Entienda. Hay un dicho un poco, tal vez incómodo: vaya al dueño del circo, no consulte con los payasos. La fe, hermanos, es ir directamente a Dios. Fue declarado Hijo de Dios con plenos poderes. Romanos 9, del 1 al 5. Romanos 9, del 1 al 5. ¿Qué dice la Biblia de Jesucristo? Estamos viendo Romanos 9, del 1 al 5. El apóstol Pablo, otra vez dirigiéndose a la iglesia de Roma: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Sabe por qué? Porque los judíos no creían que Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios. No creían. Hasta ahora están esperando los judíos a Cristo, salvo algunos que ya han reconocido y se llaman judíos mesiánicos, que son los israelitas, verso 4, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. El 5, escuche con detenimiento: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¿Qué sigue diciendo? El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Quién es Jesucristo? El Dios por sobre todas las cosas. ¿Sobre toda qué? Las cosas. Perdón si ofendo a alguien. Por sobre María, por sobre los santos, por sobre el pastor, por sobre las denominaciones, por sobre el Papa, por sobre el obispo, por sobre todas las cosas. Él es la máxima autoridad. No hay otro. A ese recordamos esta Navidad. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. En Hebreos capítulo 1, versículo 8. Hebreos 1:8. Hebreos 1:8. Mas del Hijo dice, ¿qué dice del Hijo? Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Hermanos, cuando vimos la profecía en Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, mire lo que dice. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Escuche: admirable. Repita conmigo: consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y la Biblia dice que es el Rey de reyes y Señor de señores. Dios por sobre todos los dioses. Y yo quisiera que hoy salga de aquí sabiendo quién es Jesús y a quién celebramos la Navidad. A Dios. Por lo tanto, no podemos burlarnos en esta noche. Aquel Dios se hizo carne. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Primera de Juan capítulo 5, verso 20.
Son 3 cartas universales del apóstol Juan. En la primera, el capítulo 5, el verso 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Vamos a leer todos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. A mí me disgusta, hermanos, me incomoda. Esta iglesia es la santa, la única. Venga acá y se va al cielo. Entonces, ¿para qué murió Cristo? Si tiene que ir por una religión. ¿No he escuchado lo que Cristo dice? Yo soy el camino. ¿Y qué más? Y la verdad. Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Es justamente eso. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer el que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Ay, es que pastor, todos los caminos llevan a Dios. Ahí estás creyendo en Alá. Eres de la fe Bahá'í. Eres Krishna. En el Mahara. Cristianos hablando de karma. Hablando de un montón de cosas orientales y todos los caminos llevan a Dios. Es una mentira. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino. No dijo soy un camino. Soy el camino, soy la verdad. No hay otra verdad. Y nadie llega al Padre si no ha puesto la fe en Él. Nadie llega al Padre si nadie le ha recibido en su corazón a Cristo Jesús. Nadie. Nadie puede llevarle al Padre sino a través del Hijo. Porque este es el verdadero Dios y la vida eterna. En Él está la vida eterna. No hay otra manera. Hermanos, y quiero terminar con 2 citas bíblicas. Hechos capítulo 4. Hechos 4, verso 11 y 12. Ahí vemos al apóstol Pedro junto con Juan frente a los sacerdotes judíos, a los que crucificaron a Cristo, impidiéndoles que prediquen, negando los milagros que por su mano eran hechos. Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y mire lo que les dice el apóstol: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser, ¿qué? Salvos. No hay otro nombre. ¿Sabe quién es Jesucristo? El único que salva. No hay otro nombre, no hay otra persona bajo el cielo que fue enviada por Dios para salvación y perdón de pecados. No existe. Ese es Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. No lo digo yo, no lo dice esta denominación. Vaya la palabra de Dios. Él es el preeminente. Él es el verbo hecho carne. El verdadero Dios y la vida eterna. Cristo está vivo. ¿Sabe por qué tenemos esa cruz ahí? En símbolo que creemos en Cristo, pero un Cristo resucitado. No le tenemos guindado ahí, ni en el cuello tampoco, ni tampoco atrás de la cama. Cristo está vivo. Es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Padre Eterno, el Príncipe de Paz, el Juez que juzgará a vivos y muertos, el Salvador del mundo, el que perdona los pecados. Ese Cristo está vivo. Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Él es el que perdona los pecados, el que salva su alma de la condenación y le da vida eterna. Y si sigue con vida, le hará experimentar la vida abundante para la cual vino. Ese es Cristo. Eso dice la Biblia. Por eso es que cuando Nicodemo le va a ver, si van a Juan capítulo 3, Juan capítulo 3, no nos cansaremos de predicar lo que dice esta parte de la Biblia. En Juan capítulo 3, esta entrevista maravillosa. Incluso no vemos una entrevista de más renombre que la de Cristo con Nicodemo. Nicodemo posiblemente le estaba viendo, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era compuesto por 70 religiosos de los fariseos y tomaban decisiones.
Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, principal en la vida religiosa, política, económica y social. No era un cualquiera. Vino a Jesús de noche. No importa la hora que vino. Posiblemente fue porque los que seguían a Jesús eran expulsados de la sinagoga o muertos. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Estas palabras han sido de impacto en mi vida y toda mi vida. ¿Están leyendo? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie. Nadie puede hacer lo que Cristo hace, nadie, no hay nadie. Entienda eso. Por eso dice en Hebreos, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Cristo Jesús. Puesto los ojos en él, nadie. Respondiendo Jesús el Hijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ya Cristo nació hace 2000 años. Ahora la Biblia nos dice que nosotros tenemos que nacer de nuevo. Ya somos hijos de papá y mamá, tenemos que ser hechos hijos de Dios. Le tengo una mala noticia. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Si usted va al Evangelio de Juan, al capítulo 8, habla de hijos del diablo. Si va a las cartas de Juan, habla de las evidencias de los hijos del diablo. Un rockero, un satánico greñudo que adora a Satanás, ¿será hijo de Dios? No. ¿Qué está diciendo la Biblia? Ya soy hijo de papá, de mamá en la carne. Ahora necesito ser hijo de Dios. Yo les he preguntado estos días, si usted muere como papá, ¿quién va a heredar sus posesiones? ¿Quién? Pues sus hijos. No van a heredar los hijos del vecino, ni otras personas que vengan, no, sus hijos. ¿Qué le está diciendo Jesús a Nicodemo? De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver ¿qué? El reino de Dios. Solamente los hijos de Dios van a heredar el reino. Pero ¿cómo se es hijo de Dios? Mire esa respuesta ingenua de Nicodemo. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Capaz y hasta la mamá de Nicodemo estaba muerta. La mamá de muchos aquí está muerta. ¿Cómo puede entrar en el vientre y volver a nacer? Ya no puede. Ya no es un nacimiento en la carne. Ahora es un nacimiento de arriba del Espíritu Santo. Dios quiere hacer de usted una nueva persona. Quiere hacerle su hijo. Usted es apenas una criatura. La religión no le hace hijo de Dios, hermanos. Solamente Cristo, ya vamos a ver, el Espíritu Santo. Respondiendo Jesús en el verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, de papá y mamá y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Yo soy hijo de papá y mamá, tengo apellido de los dos, pero esto no me garantiza ir al cielo. Ni por ser pastor, ni por estar frente a esta denominación, voy al cielo, no. Necesito ser hijo de Dios. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y en el verso 7, no te maravilles de que te dije, os necesario nacer de nuevo. Hay que ser hijo de Dios para entrar en el reino de los cielos. Y aquí está la obra de Cristo otra vez. En el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 1 y el verso 12. ¿Sabe cómo se nace de nuevo? ¿Sabe cómo se llega a ser hijo de Dios? No es por la religión. No es por lo que usted cree. ¿Cree usted que llega a ser hijo de Dios por sus buenas obras? Yo le he preguntado a las personas, ¿va al cielo usted? ¿Está seguro cuando muera? Sí, dice, por mis buenas obras. ¿Por cuál de las obras buenas va al cielo? Dígame. Hijo, dice, pero si son más las malas que las buenas. Y es cierto. Y la Biblia dice que si usted supera la obra de Cristo, entonces puede ir al cielo. La única obra que le satisfizo al Padre fue lo que Cristo hizo en la cruz. Pero no necesitamos. Cristo pagó y lo hizo todo. Por eso dice en el verso 12, Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ¿qué? Otra vez Cristo Jesús. ¿Cuántos requisitos ve aquí para ser hijo de Dios? 2. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto dice la palabra, no lo digo yo. ¿Se cree usted hijo de Dios?
¿Sabe qué? Cuando yo veo a un muchacho, un patán, un malcriado, boca sucia, yo lo primero que pienso es en los papás. Le veo bebiendo, borracho ahí, hombres y mujeres. Primero pienso en los papás. Digo, los papás deben ser igualitos y no les educaron bien. Mire cómo el testimonio del hijo hace que hable mal del papá. Pero cuando veo hijos o muchachitos que son educados, disciplinados, aseados, que hacen bien las tareas, que saben saludar y con respeto, yo pienso en los papás de ese muchacho. Qué bien que le educaron. Para que vean que el testimonio de un hijo hace que hablen también bien del padre. ¿Cómo me vas a decir que eres hijo de Dios si eres un borracho? ¿Cómo me vas a decir que eres un hijo de Dios si eres un adúltero? Mira tu testimonio. Habla de que eres un hijo de Dios. Jesucristo nos hace hijos. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. No es suficiente creer. Yo si algo afuera hay un montón de borrachos, ¿creen en Dios? Sí, sí creemos en Dios. El ladrón cree en Dios. La ramera cree en Dios. El narcotraficante cree en Dios. El idólatra cree en Dios. Y si va usted a Santiago 2:19, si me ayuda con Santiago 2:19. Santiago 2:19. Santiago 2:19. Amén. ¿Qué dice la Escritura? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿También qué? Los demonios creen y tiemblan. Usted dice que cree en Dios y no le tiembla las manos, ni la mente, ni nada cuando va a pecar. Por lo menos estos tiemblan. Y decimos que somos hijos de Dios y cuando toca el momento de vivir como a Dios le agrada, nos tiembla. Nos tiembla el hablar de Cristo, de dar buen testimonio. Entonces lo que dice Juan 1:2 es completo. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Termino con estas palabras, que creo que son las claves de este mensaje. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Él quiere entrar en su vida, porque dice más a todos los que le recibieron. Creyendo en qué? En lo que hizo en la cruz por mis pecados. Dios nos dará la potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, el Señor Jesucristo quiere entrar en su vida para perdonar todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. Y no importa si es un vil pecado, para eso es Dios. Él perdona todo, grande o pequeño. Perdonado los pecados, le reconcilia con el Padre, porque todo pecador está bajo la ira de Dios, dice la Biblia. Salva su alma de la condenación en el infierno. Y Cristo en su vida, el Espíritu Santo le da vida eterna. Le hace un hijo de Dios. Y si muere hoy, mañana, pasado, en 20, 30 años, los hijos de Dios, ¿a dónde van? Al reino de Dios. Para eso vino Cristo. Esa es la razón de la venida de Cristo, para la salvación de su alma. Para rescatar su alma del infierno, para eso vino. Esa fue la obra más grande de Cristo. No vino por cosas materiales, no vino por su salud, no vino por levantarle de los muertos, porque vuelve a morir. Vino por salvar su alma. Ese Cristo vivo quiere entrar en su vida. Orar es simplemente hablar con el Señor de una manera sencilla y natural. Escuche esta oración, no necesita repetirla. Señor Jesucristo, reconozco que soy un pecador. ¿Sabe por qué? Por la siguiente razón. Levante la mano aquí el que no es pecador. ¿Quién no es pecador? Levante la mano. Todos somos pecadores. ¿Quién no pecó ayer? Levante la mano. Todos. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Reconozco que soy un pecador y creo que tú moriste en la cruz por el perdón de mis pecados. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo creo que Él murió por el perdón de mis pecados, de todos mis pecados. Yo te necesito. ¿Sabe por qué necesito de Cristo? Porque necesito perdón. ¿Sabe por qué necesito de Cristo? Porque necesito la salvación de mi alma. Necesito ser una nueva persona, necesito vida eterna. Por eso necesito de Cristo.
Necesito llevar una nueva forma de vida, por eso le necesito. Es el único que puede cambiar, no hay otro. Esta religión no le cambia a nadie, a nadie. Usted puede entrar y salir todos los domingos, los miércoles, sábados, que esta religión no le cambia a nadie. ¿Quién cambia es el Señor? Es el único. Por eso la Biblia dice, de modo que si alguno tiene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Es el único que puede cambiar, el único que puede perdonar. Yo te necesito. 25 años, hermanos, llevado ya en la consejería. Y ahí está la señora con el esposo, siempre llorando. ¿Qué le pasa, señor? Es que mi marido bebe como una bestia. Es un alcohólico. ¿Qué te pasa? No seas exagerada. Sí, pues dice, bebes cada semana y a veces 2 días a la semana. Eso no me hace alcohólico. Y yo lo que hago es disfrutar con mis amigos, imagínense. Si esa persona no reconoce que es un alcohólico, jamás va a pedir ayuda. Es más, sale vociferando a la oficina, para eso me trajiste, para hacerme quedar mal, ¿para qué contaste? Señor, necesita, váyase con su ayuda a la porra y me mandan hasta la China. ¿Cuándo va a cambiar esa persona? Nunca. Si no reconoce que es un pecador y necesita ayuda. Todos necesitamos de Cristo. No hay nadie bueno en este lugar que no necesite perdón de pecados. Todos necesitamos. Porque para el Señor pecado es pecado. Yo te necesito. Te abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas a mi vida como mi Señor, mi Salvador. Lávame, perdóname, límpiame de todos mis pecados e iniquidades. Señor, tome el control de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque cuando tomamos el control de nuestra vida, somos como esas personas principiantes que comienzan a manejar un auto, le chocan por todo lado. Hacemos pedazos hasta el auto. Nosotros no sabemos manejar la vida, por eso es que andamos de tumbo en tumbo, pero cuando Cristo, el Espíritu Santo, tome el control de la vida, la cosa es diferente. Tome el control de mi vida. Haz de mí una nueva persona. Y gracias por perdonarme. Gracias por darme la vida eterna. Gracias porque diste tu vida por mi cruz. Y gracias por amarme tanto. Amén. Es una oración para invitarle a Cristo a su corazón. La Biblia dice que Cristo entrará en la vida de una persona que tan solo le invita, y eso es todo. Esa oración la hice hace 30 y pico de años y Dios me sacó del lodo, me perdonó, me cambió, y no solamente eso, me ha dado un puesto de honor, de hijo de Dios. Para eso vino Cristo. Amén. Incline su cabeza. Recuerde lo que le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo. No te asombres de lo que te dije, te es necesario nacer de nuevo. Cristo ya nació. Navidad es nacimiento. ¿Usted ya nació de nuevo? ¿Le invitó a Cristo, le recibió en su vida para ser un hijo de Dios? Si no lo ha hecho, hágalo esta mañana. Recuerde que el regalo es para el cumpleañero. Entréguele su vida el día de hoy como un regalo de gratitud a Dios por la obra que hizo en la cruz por usted. No piense en cosas materiales, piense en la salvación de su alma.